Muchos cristianos alrededor del mundo sienten que este agosto no es como los demás. Algo se está gestando, algo se acerca. Hay una urgencia espiritual que escapa a los sentidos, pero habla a las almas despiertas. Una presión invisible, una llamada a la oración. Soy el rabino Eliuben. Y lo que he visto proviene del corazón mismo de Israel, y lo que él ha visto concierne a todos. Nunca le he temido a la muerte. Toda mi vida he estudiado la Torá y las profundidades de la Cábala con la humilde conciencia de que el paso de este mundo al siguiente no era un fin, sino un cruce. Sin embargo, nada, y quiero decir nada, podría haberme preparado para lo que experimenté la mañana del 7 de junio de 2025. Me había despertado temprano, como hacía todos los días, en el silencio suspendido de Saf, la ciudad de los profetas, donde las piedras hablan, si sabes escuchar. Mientras el sol comenzaba a pintar de oro las colinas de Galilea, yo estaba preparando las lecturas para el minján del amanecer cuando un dolor repentino y agudo, como un rayo caído del cielo, me atravesó la cabeza. No era un simple dolor. Era como si mi mente estuviera siendo desgarrada desde dentro, como si algo invisible estuviera abriendo una puerta que nunca supe que existía. Recuerdo haber visto las letras hebreas de mi Sidur empezar a moverse, a bailar, como si quisieran hablarme. Y luego, la oscuridad. No una oscuridad aterradora, sino una ausencia total de peso, de gravedad, de tiempo. Caí allí, dentro de los muros de piedra de mi estudio, mientras mi esposa Miriam corría a pedir ayuda con el corazón destrozado por el terror. Según los médicos del hospital Hadassah, mi corazón se detuvo durante 12 minutos. Pero sé con certeza que en esos 12 minutos, no estaba muerto. Estaba más vivo de lo que jamás había estado porque mi espíritu, libre de carne y limitaciones, había cruzado un umbral del que ningún hombre regresa sin consecuencias. La primera sensación fue la de la luz, no una luz que ciega, sino una presencia viva, pulsante que parecía conocer cada parte de mí. No había paredes. No había límites. Solo había un espacio que vibraba, un mundo intermedio donde todo existía sin peso, sin sombra, sin tiempo. Entonces lo vi. Él no caminaba. Parecía simplemente ser, avanzar hacia mí como si el tiempo mismo le obedeciera. No necesité preguntar quién era. Mi corazón lo reconoció antes de que pudiera siquiera pensarlo, el Mesías. Pero no como lo había imaginado en mis estudios, no como lo había descrito en mis enseñanzas, o leído sobre él en textos antiguos. Él era luz. Él era verdad. Él era amor, pero también autoridad. Era como si cada partícula de mi espíritu, cada fibra de mi alma le hubiera pertenecido desde el principio. Rabino Eliyahu, dijo, y el sonido de mi nombre en sus labios contenía toda la historia del mundo. No puedo explicar con palabras humanas lo que sentí en ese momento. Era como si toda mi vida, los años de estudio, las preguntas, las certezas, las noches pasadas descifrando letras y símbolos, hubieran sido solo una larga preparación para ese encuentro. Ninguna duda sobrevive a su mirada. Ninguna teología puede contenerlo. Me arrodillé, no porque quisiera, sino porque no podía hacer otra cosa. Era como estar en el centro de un viento cósmico que te atraviesa sin destruirte, pero te refunde. El Mesías puso una mano sobre mí y pronunció palabras que cambiarían mi destino para siempre. El tiempo es corto. El año que viene será una encrucijada para la humanidad. Y tú, hijo de Abraham, has sido elegido para ver y para dar testimonio. Fue entonces cuando la visión comenzó. Pero aún no sabía que lo que estaba a punto de mostrarse me sacudiría los cimientos de mi fe y despertaría en mí algo que había olvidado, el sagrado temblor del profeta y el peso ardiente de la verdad. Cuando la voz del Mesías enmudeció, el mundo a mi alrededor comenzó a transformarse. La luz que nos rodeaba se volvió más densa, casi líquida, y empecé a percibir un movimiento como si hubiera sido elevado sobre la tierra por una fuerza invisible. No sentía mi cuerpo, pero mi conciencia estaba extremadamente aguda, como si cada pensamiento y cada sensación se hubieran expandido infinitamente. Entonces la luz se abrió como un telón, y me encontré suspendido sobre el mundo. Pero no era el mundo que conocía. Era la Tierra tal como aparecería en un futuro cercano, en 2025. Y lo que vi me hizo temblar hasta la médula. La primera imagen fue el corazón de Oriente Medio.
Los mapas que había estudiado de niño en la escuela, los territorios en disputa, las líneas fronterizas, todo estaba ahora difuminado bajo el fuego y la destrucción. Ciudades milenarias estaban reducidas a escombros, y las llamas se elevaban como columnas de incienso invertidas, que en lugar de subir a Dios, parecían llevar blasfemias, dolor y sangre. Jerusalén, mi Jerusalén, ya no era reconocible. Estaba rodeada de ejércitos que no portaban banderas, sino símbolos arcanos y logotipos modernos. No era un asedio tradicional. Era un apretón espiritual, una mordedura invisible que penetraba hasta el corazón de la ciudad santa. El monte del templo, ese lugar donde el cielo y la tierra una vez se tocaron, se había convertido en el punto focal de una batalla no solo por la tierra, sino por el alma de la humanidad. Las calles estaban llenas de soldados, sí, pero lo que vi más allá de los cuerpos me dejó sin aliento. Sobre cada general, sobre cada hombre de poder, flotaban figuras oscuras similares a sombras, pero hechas de una sustancia más densa que la oscuridad. No eran metáforas. Las vi de verdad. Las oí susurrar, no en un lenguaje humano, sino en un sonido profundo y gutural que entendí en mi corazón. Sin embargo, incitaban a la guerra, al orgullo y a la dominación. Soplaban mentiras como veneno en los corazones de los hombres poderosos, y cada palabra era como un carbón encendido sobre paja seca. El Mesías habló, pero no con palabras. Era como si su pensamiento se entrelazara con el mío. Mira más de cerca. Y así, como atraído por una fuerza magnética, me encontré dentro de una habitación con paredes de cristal y acero. Era un palacio moderno en una capital que no pude identificar de inmediato, pero que irradiaba poder. Alrededor de una mesa redonda había hombres con elegantes trajes, sonriendo, firmando acuerdos con manos firmes y seguras. Pero sobre cada uno de ellos flotaba una entidad oscura, y sus dedos se movían como títeres en hilos invisibles. Los documentos que firmaban contenían palabras de paz, pero en realidad, eran llaves para la guerra. Las criaturas espirituales se comunicaban entre sí con miradas agudas y gestos imperceptibles. Estaba presenciando la coordinación final de una guerra ya decidida en el mundo invisible, y las naciones, inconscientes, marchaban hacia su propio juicio. Traté de apartar la vista, pero el Mesías me obligó a mirar hasta el final. Ya no hay tiempo para cerrar los ojos, dijo con una voz llena de misericordia, pero también de autoridad. Esta guerra no surge de los corazones de los hombres, sino de los planes de la oscuridad, y solo aquellos que entienden su origen pueden oponerse eficazmente a ella. Una pregunta silenciosa surgió en mi corazón: ¿dónde están los ángeles de Dios? ¿Dónde está la luz en todo esto? Pero no recibí respuesta. Fue como si, en esa primera visión, solo se me permitiera observar el avance de la oscuridad. El tiempo de la esperanza vendría después, pero primero tenía que conocer el abismo en el que la humanidad estaba a punto de hundirse. Luego, sin previo aviso, la visión comenzó a disolverse. Las llamas se volvieron transparentes. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y regresé a la presencia del Mesías con el corazón apesadumbrado y un rostro mojado en lágrimas que no sabía qué tenía. Esto es solo lo primero, dijo, pero es fundamental que lo entiendas bien. Porque el mundo verá todo esto como simple geopolítica. Solo unos pocos entenderán la verdadera naturaleza de la guerra que se avecina. Y entendí, en el profundo silencio que siguió, que las guerras de 2025 no se ganarían con armas, sino con discernimiento, fe y la luz de almas despiertas. Todavía no había encontrado el aliento para procesar la primera visión. Cuando el paisaje a mi alrededor cambió de nuevo, fue como si el tiempo se doblara, como si la realidad misma fuera un pergamino que se desenrollaba ante mis ojos. No caminaba. No volaba. Sin embargo, me movía, llevado por una inteligencia superior hacia otra revelación, una más sutil, una que no quema, sino que se insinúa. No una guerra con bombas, sino con cables invisibles, microchips y sonrisas digitales. Me encontré en una metrópolis que parecía sacada de un sueño lúcido. Edificios relucientes, coches autónomos, escaparates llenos de pantallas que transmitían rostros tranquilizadores, gobiernos que prometían paz, ciencia, progreso. Todo estaba conectado. Todo parecía perfectamente funcional. La gente caminaba tranquilamente, con sus rostros vueltos hacia sus dispositivos como si el mundo real ya no existiera. Parecían felices, pero no lo estaban.
Estaban anestesiadas. Sus ojos no brillaban. Sus corazones estaban en silencio. El Mesías volvió a hablar con un tono grave. Ahora mira más allá de lo que aparece. Y fue entonces cuando vi que cada dispositivo, cada pantalla, cada objeto inteligente emanaba una red sutil, casi imperceptible, pero real. Un sistema de control global, invisible para los ojos humanos, pero espiritualmente letal. Por todas partes había sensores que escuchaban, cámaras que observaban, algoritmos que calculaban y decidían el comportamiento de las personas de antemano. Cada palabra, cada gesto, cada intención era recolectada, analizada, utilizada. Vi bases de datos gigantescas, como fortalezas oscuras, donde las conciencias digitales de los seres humanos eran almacenadas. Los pensamientos ya no eran privados. Las emociones eran predichas. Las decisiones eran sugeridas por notificaciones amigables. Pero en realidad, era una pesadilla disfrazada de progreso. Entonces la visión se volvió aún más perturbadora. Vi templos abandonados, sinagogas convertidas en museos, iglesias cerradas por renovación indefinida, mezquitas silenciosas, las escrituras censuradas. Los pasajes más incómodos de la Torá, los salmos más agudos, los versículos proféticos oscurecidos, no quemados, sino filtrados. Nadie prohibía explícitamente la fe. Pero cualquiera que no se conformara era excluido gradualmente del sistema. No podían trabajar. No podían viajar. No podían comprar. Las palabras tolerancia y paz se usaban como máscaras, mientras detrás de ellas se erigía una nueva religión global sin Dios. Una fe en la ciencia absoluta, en la tecnología redentora, en el hombre como su propio salvador. Vi a hombres y mujeres firmando sus valores con una sonrisa a cambio de seguridad y conveniencia. Aceptaron dispositivos implantables en sus cuerpos, tan pequeños como un grano de arroz, que prometían salud, libertad, acceso ilimitado. Pero en realidad, marcaban un nuevo bautismo, el del sistema, no el del cielo. ¿Por qué lo aceptan?, le pregunté al Mesías con un nudo en la garganta. ¿Por qué no ven? Y él respondió, porque su espíritu ha sido adormecido. Intercambiaron protección por prisión, verdad por narrativa, presencia divina por una conexión rápida. Estas palabras me traspasaron. No era solo una dictadura externa. Era una rendición interna. La libertad se vendía en pedazos. Y todos creían que seguían siendo libres solo porque podían elegir el color de su prisión. Y sin embargo, en la multitud hipnotizada, vi a algunos resistir. No muchos, unos pocos, figuras aisladas sin poder, pero con una luz diferente en sus ojos. Algunos oraban en silencio. Otros leían los textos sagrados en secreto. Otros más se hablaban en voz baja, como guardianes de una verdad antigua. No tenían herramientas, ni armas, ni audiencia, pero tenían discernimiento, y eso era suficiente. La visión terminó como un atardecer repentino. Me encontré en la misma luz donde había conocido al Mesías, y me di cuenta de que estaba temblando, no por la violencia, sino por la sutileza del mal que acababa de ver, un mal que no se impone con la fuerza, sino que se insinúa en los corazones con el engaño del bien. El Mesías me miró a los ojos y dijo: muchos acogerán todo esto con entusiasmo porque no serán capaces de reconocer el veneno debajo del azúcar. Pero tú lo has visto, y ahora debes contarlo. Creí haber visto ya la cima de la oscuridad, pero aún no estaba preparado para lo que vendría después. Ya no se trataba de guerras entre hombres, o de esclavitud disfrazada de progreso. Esta vez la tierra misma hablaba y su voz era un grito ahogado por siglos de silencio. El paisaje cambió de nuevo como un velo que se desgarra. Me encontré suspendido sobre el globo terrestre, pero no el familiar de los mapas o los satélites. Este era un mundo herido, un cuerpo sangrando en silencio. Podía sentir sus venas, sus latidos, su dolor. Estaba vivo, como un ser sensible y consciente con un alma oculta que había estado gimiendo durante demasiado tiempo. El Mesías no habló de inmediato. Me dejó observar. Un terremoto desgarró una metrópolis, como si estuviera hecha de papel. Ni un solo edificio se salvó. Las calles se abrieron bajo los pies de personas que corrían sin saber a dónde, como hormigas frenéticas. Después de que el suelo ha sido golpeado con un palo.
Escuché sus gritos, no con mis oídos, sino con mi espíritu. Eran gritos llenos de miedo, sí, pero sobre todo, de desconcierto, como si nadie recordara ya a quién recurrir. Luego vi huracanes gigantescos de un tamaño inimaginable que engullían regiones enteras. Olas tan altas como edificios se estrellaban contra las costas mientras los incendios devoraban bosques en una danza roja y despiadada. Pero no fue el caos lo que me impresionó. Fue el ritmo. Había una lógica en todo, como si la naturaleza reaccionara no ciegamente, sino conscientemente. Es la respuesta de la creación, dijo finalmente el Mesías con una voz a la vez suave y firme. El mundo visible refleja el invisible. Cuando el hombre se aleja de Dios, la tierra también se rompe. Entonces vi lugares que conocía bien. Los campos de Galilea se volvieron áridos. Los manantiales se secaron. Los cielos se volvieron de plomo sobre ciudades que una vez cantaron salmos. Pero lo que me traspasó el corazón fue ver las reacciones de los hombres. No se arrodillaron. No lloraron con sinceridad. No se preguntaron, ¿acaso hemos olvidado a Dios? No, buscaron soluciones en laboratorios, en gobiernos, en fondos de emergencia. Suplicaron salvación no del cielo, sino de la ciencia y las instituciones. Algunos construyeron búnkeres. Otros lanzaron campañas de concienciación global, pero nadie oró. Nadie ayunó. Nadie se arrepintió. Al contrario, acusaron a Dios. Algunos se burlaron de él. Otros declararon que el tiempo de la religión había terminado y que ahora solo la tecnología podía salvar al hombre. Los vi levantar una nueva torre de Babel, una red global de salvación humana. Pero estaba hecha de humo y datos. Y mientras el mundo temblaba, se inundaba, ardía y lloraba, las almas se volvían cada vez más frías. El orgullo era su escudo, un orgullo desesperado, vacío, autodestructivo. Muchos pensarán que estos eventos son solo cambio climático, me dijo el Mesías, leyendo mis pensamientos. Pero tú has visto la verdad. La Tierra no solo está cambiando. Está respondiendo. La humanidad ha roto el equilibrio espiritual. Y ahora la creación también clama. No supe qué decir. Sentí un dolor ancestral dentro de mí como si estuviera tocando el propio llanto de Dios por sus hijos. Un llanto que era contenido, paciente, pero profundo. La visión se cerró lentamente, como una canción que se desvanece en la noche. Y cuando todo volvió a quedarse en silencio, el Mesías me miró con ojos que conocían cada era de la historia. También hablarás de esto, dijo. Porque el dolor de la tierra es el dolor del hombre. Y solo al regresar al Creador la creación será sanada. Después de ver la tierra retorcerse de dolor y la humanidad perderse en la arrogancia, creí que ya no había esperanza. Mi espíritu estaba roto, como si cada fibra de mi alma hubiera sido golpeada por la misma fiebre de la creación. Me sentía vacío, como un profeta sin voz. Y fue precisamente entonces, cuando ya no buscaba nada, que la luz regresó. Pero no era la luz que había visto al principio. Era más tenue, más discreta, como una llama que no se impone, sino que resiste el viento. Y esa llama comenzó a multiplicarse. Me encontré observando el mundo desde una perspectiva diferente. Ya no desde arriba, como un testigo pasivo, sino de cerca, dentro de los hogares, refugios y habitaciones secretas de hombres y mujeres que oraban. No eran muchos. De hecho, comparado con la inmensidad del planeta, eran muy pocos. Y sin embargo, su presencia espiritual irradiaba una fuerza que desafiaba toda lógica. Vi familias arrodilladas en la oscuridad, sin electricidad, pero con una vela encendida y las manos juntas. Vi ancianos y niños unidos y susurrando las mismas palabras. Algunos en hebreo, otros en árabe, otros en idiomas que nunca había escuchado. Y sin embargo, cada oración parecía armonizar con las otras, como si una sola canción se elevara de la tierra herida. Y vi algo más que me dejó sin aliento. Los espíritus oscuros que había visto en los capítulos anteriores, esos parásitos del poder y la distracción, temblaban, retrocedían, perdían fuerza. Cada vez que un grupo de personas oraba con sinceridad y unidad, esos seres se retorcían como serpientes bajo la luz. El Mesías me habló, pero esta vez no como un maestro estricto.
Su voz estaba llena de ternura, como la de un padre que ve a un hijo encontrar su camino de regreso. Esta es la fuerza que el infierno no puede imitar. Cuando mis hijos se unen en mi nombre, cuando dejan las armas de las ideologías y se abrazan en la fe, el cielo se abre. Luego me llevó a un lugar que no puedo describir con categorías humanas. Parecía una biblioteca, pero no estaba hecha de piedra o papel. Cada libro estaba vivo, cada estante brillaba, y sobre cada volumen había un nombre grabado en luz. Aquí, dijo el Mesías, se guardan las oraciones de los justos. Cada invocación, cada lágrima derramada en secreto, cada acto oculto de amor está registrado aquí. Nada se pierde. Me entregó un libro. Era pequeño, pero cuando lo abrí, su interior parecía infinito. Las páginas fluían como el viento, y en cada línea había el latido de un corazón humano. Vi la oración de una madre durante la guerra. La de un pescador en la víspera de una tormenta. La de un niño pequeño que en la oscuridad de su habitación había susurrado el nombre de Dios por primera vez. Estas oraciones, me dijo el Mesías, han detenido guerras, sanado cuerpos, prevenido catástrofes. Pero los hombres no lo saben. Creen que fueron coincidencias. Y sin embargo, el mundo sigue existiendo solo por el bien de estas voces. Luego me mostró otra imagen, aún más poderosa. Vi una gran ciudad amenazada por un desastre inminente. Los científicos estaban en alerta máxima. Los gobiernos se preparaban para la evacuación. Pero en un rincón olvidado de la periferia, un grupo de creyentes se reunió en oración. Y sin que el mundo se diera cuenta, el peligro fue evitado. Sin titulares en los periódicos, sin medallas, solo el silencio de la gracia. Entonces hay esperanza, susurré. El Mesías asintió. Mientras haya incluso 2 o 3 que oren con un corazón sincero, las puertas no se cerrarán. Y en ese momento, entendí. La oscuridad de 2025 no era una condena. Era una prueba. Y la respuesta no vendría de la fuerza, de la política o del genio humano, sino de la oración unida de corazones simples, de la fe de los pequeños, los olvidados, los pobres de espíritu. Me arrodillé, y sin saber cómo, yo también comencé a orar, no por mí, sino por nosotros, por todos nosotros. No hay forma de prepararse para el regreso. Por mucho que desearas la vida, cuando se te ha concedido ver lo que está oculto más allá del velo, regresar al cuerpo es como ser forzado a una piel demasiado ajustada, a un mundo demasiado ruidoso, demasiado ciego, demasiado pequeño. Recuerdo el momento con una claridad que nunca me abandonará. La mano del Mesías sobre mi hombro, su mirada eterna que me traspasó, su voz que parecía contener cada palabra pronunciada desde la creación hasta hoy. Rabino Eliyahu, me dijo, lo que has visto no es el fin, sino el principio. La oscuridad será real, pero breve. Y aquellos que permanezcan firmes en la fe verán el amanecer de un nuevo día, una era de paz, de justicia, de verdad. Ahora regresa, da testimonio, y no temas ser rechazado. Porque el que tenga oídos para oír, oirá. Entonces, de repente, como absorbido por una fuerza a la que no pude resistirme, me encontré de vuelta en mi cuerpo, acostado en la cama del hospital Hadassah, rodeado de médicos, cables, luces frías y gritos. Mi boca se abrió sola para respirar con fuerza, y fue como ser golpeado de lleno en el pecho. Un ángel caído de vuelta a la tierra. Los días que siguieron fueron de los más difíciles de mi existencia. Ninguna palabra era suficiente. Cada frase parecía demasiado frágil, cada intento de explicación demasiado loco. Miraba el mundo a mi alrededor con nuevos ojos, y sin embargo, nadie parecía notar el cambio. Intenté hablar con mis compañeros rabinos, con mi esposa Miriam, con los estudiantes de la yeshiva, pero la mayoría me miraba con una amabilidad sospechosa. Algunos me sonrieron con lástima. Otros hicieron una señal de silencio como diciendo, ahora no es el momento. Un par de queridos amigos sugirieron contacto que viera a un especialista. Quizás el trauma, quizás el derrame cerebral dejó algunas sombras en tu mente, dijeron. Pero yo sabía. Sabía que lo que había experimentado era real. Y tuve la confirmación 3 semanas después cuando vi con mis propios ojos un reportaje televisivo sobre una reunión de líderes mundiales. La mesa, las banderas, incluso las firmas, eran exactamente lo que había visto en la visión.
cada detalle coincidía excepto uno. Las entidades espirituales que había visto flotando sobre ellos, el mundo no las vio. Esa tarde lloré, no por miedo, sino por el peso de la conciencia de que Dios me había confiado una visión. No para complacerme, sino para sacudirme, para que el testimonio fuera proclamado, no ocultado. Y así comencé a escribir, a hablar, a compartir con cualquiera que quisiera escuchar. Y para mi gran sorpresa, no estaba solo. Gente de todo el mundo comenzó a contactarme. Un pastor cristiano de Texas me contó un sueño idéntico al mío, el mismo sistema de control, la misma persecución silenciosa. Un imán de Londres me confió una visión durante la oración, espíritus oscuros susurrando a los poderosos. Incluso una mujer secular de San Pablo, Brasil, describió entre lágrimas la biblioteca de oraciones que yo había visto. Dios no me está hablando solo a mí. Está hablando a muchos de cada fe, de cada idioma, de cada nación. Y está diciendo lo mismo, preparaos. 2025 será una prueba, pero todavía hay tiempo. Si has leído hasta aquí, no es una coincidencia. Quizás tú también has sido elegido. Quizás tú también estés llamado a ser una luz en medio de la oscuridad, un centinela en la noche, un intercesor para aquellos que duermen. La elección es tuya, seguir viviendo como si nada estuviera pasando, o escuchar esa voz profunda dentro de ti que susurra, despierta. El momento es ahora porque la noche será corta y la mañana de Dios ya está amaneciendo en el horizonte. Gracias por acompañarnos hasta el final de este testimonio. Si todavía estás aquí, significa que algo ha conmovido tu espíritu. No ignores esa voz. Es una señal. Te invitamos a dar un pequeño, pero poderoso paso. Deja un comentario con tu país para que podamos orar por tu nación. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de las revelaciones que compartimos a diario. Y lo más importante, comparte este vídeo con al menos 3 personas que ames, amigos, familiares, hermanos y hermanas en la fe. Un simple compartir puede despertar un alma, encender la esperanza y traer a alguien de vuelta a Dios. Que el Señor te bendiga y te guíe en la verdad.